¿Qué tal? Muchas gracias por invitar al Centro Argentino de Meteorólogos. Yo soy Matilde Rusticucci, desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Les voy a presentar algunos resultados sobre olas de calor en la Argentina. Las olas de calor en Argentina las venimos estudiando hace unos cuantos años desde mi grupo de investigación y empezamos a evaluarlas a partir de ver las intrusiones de aire cálido y húmedo que cada vez se van siendo cada vez más frecuentes y a partir del estudio en particular de las temperaturas máximas y temperaturas mínimas. Por lo tanto, nosotros hemos definido a las olas de calor como la sucesión de más de 3 días con temperatura máxima o temperatura mínima o ambas por encima del percentil 90 calculado a partir de 30 años previos de información. A partir de los primeros estudios encontramos, por ejemplo, la ola de calor más extensa que tuvimos en Buenos Aires, que fue de diciembre de 2013 a enero de 2014. Esa ola de calor se manifestó de la siguiente forma: la temperatura máxima día a día varía, por supuesto, pero con una sucesión de días por encima del percentil 90 diario calculado para el periodo cálido para todo el año, pero en particular este es el mes de diciembre. Vemos cómo esta ola de calor para la máxima se interrumpió levemente, pero cuando miramos la mínima tuvo una sucesión sin interrupción de días con temperaturas por encima del percentil 90, encontrándose récords de temperatura máxima y mínima, tanto para la estación de Buenos Aires como para la estación de Aeroparque, que es la estación que está en la ciudad de Buenos Aires sobre el río, como para estaciones alrededor de la ciudad de Buenos Aires. El centro del país batió récords de temperatura. Esa fue la ola de calor más extensa que tuvimos hasta el día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional presenta un ranking de temperaturas extremas y de olas de calor en todo el país. Yo acá extraje el de la ciudad de Buenos Aires y si ordenamos por valor máximo absoluto, bueno, esta ola de calor 2013 fue superada por la del año 22 con un récord de 41 grados 5, que fue una temperatura, fue un verano bastante cálido, digamos, el año 22, y podemos ver que la del 2013 quedó relegada en cuanto a su intensidad, pero muy cercana a todos los récords anteriores que habíamos tenido, que continuó en el 2014, ¿no? Fue bastante extensa, no la más intensa. Pero como sabemos, las olas de calor no solo ocurren en verano, y ese es el problema, ¿no? Cuando aparecen eventos, episodios de calor fuera de temporada, como en octubre, que hemos sido noticia alguna vez con el día de calor de octubre más cálido de la historia en su momento, o aparecen en marzo, abril, cuando ya estamos en plena actividad, los efectos de las olas de calor son más significativos, ¿no? Claramente. En este trabajo nosotros evaluamos, por ejemplo, el número medio de días en olas de calor por década. Para la temperatura mínima o para la temperatura máxima, encontramos que cada 10 años tenemos más de 50 días en olas de calor en casi todo el país, o más de 75 días de olas de calor cada 10 años, tanto para la mínima como para la máxima. Ahora, si combinamos mínima y máxima en lo que nosotros llamamos olas de calor extremas, vemos que para todo el país tenemos 10 días cada 10 años, o sea, promedio un día por año, de olas de calor extrema, o 2 días por año, 20 días cada 10 años en el noreste de nuestro país. Si evaluamos la evolución decadal, vemos que, por ejemplo, la década del 60, para las mínimas, las olas de calor calculadas con la mínima o calculadas con la máxima, vemos que tenemos en algunos casos muchas olas de calor a partir de la máxima y pocas a partir de la mínima, pero que eso fue evolucionando y variando decadalmente, ¿no? La variabilidad interdecadal de las mismas olas de calor, que a lo largo de las décadas van mostrando una variabilidad que
se refleja fuertemente en la última década estudiada en ese trabajo, 2001-2010, con muchas olas de calor, duplicando o triplicando la cantidad media de días en olas de calor que observábamos en el promedio que habíamos presentado al comienzo. En particular, cuando miramos las olas de calor extremas, la mínima y la máxima, vemos que se concentran en el noreste de nuestro país entre 10 y 20 en la década del 60, la década del 70 muchas más, la década del 80, 90 y la década del 2001-2010 con casos muy significativos en casi todo el país. Vemos que en particular, si nos concentráramos en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de días en olas de calor desde los años 60 hasta la década 2001-2010 casi se cuadruplicó. Cuando contabilizamos la cantidad de olas de calor que se presentan en todas las estaciones estudiadas en ese estudio, claramente se ve una tendencia lineal muy significativa desde los años 60 hasta el año 2010. Una tendencia lineal que fue significativa. O sea, aumentaron además la cantidad de olas de calor, además de la cantidad de días en olas de calor, por supuesto. En un estudio reciente se regionalizaron todas las estaciones del sur de Sudamérica eh, en cuanto a la clasificación de olas de calor. Y acá lo que vemos, según los colores, son regiones de homogeneidad de olas de calor. O sea, toda esta región tiene olas de calor simultáneas. Esta es otra región que son una ola de calor más concentrada. Vemos como también en el sudoeste de nuestro país tenemos olas de calor. En Chile, en la Patagonia, se presentan en todos los casos olas de calor y distintas regiones o en distintos momentos. Los triángulos indican tendencias, ¿sí? Tendencias lineales del 77 al 2018 y se ven que en todos los casos tendencias positivas en la mayoría de los casos, inclusive en la región, esta región fuertemente con tendencias positivas de presencia de olas de calor en todo el periodo estudiado y regionalizado. Por supuesto, estudiamos, además de las tendencias, otros factores de variabilidad, otras escalas de variabilidad, otros factores que hacen que ocasionan esta variabilidad en la presencia de olas de calor. Por supuesto, la presencia de la posición de los anticiclones, la intensidad de los anticiclones, los océanos, las temperaturas circundantes, la circulación, etc. Por supuesto, cuando estudiamos variabilidad interanual, evaluamos la presencia del niño. Y acá les muestro correlaciones entre los 4 extremos de temperatura, lo que se llaman noches frías, mínimas por debajo del percentil 10, noches cálidas, mínima por encima del percentil 90, días fríos con temperaturas máximas por debajo del percentil 10 o días cálidos con temperatura máxima por encima del percentil 90. Y para las distintas estaciones, verano, otoño, invierno, primavera, la correlación con la temperatura de superficie del mar de la zona del Niño 3-4. ¿Qué es lo que se ve? Que por supuesto el niño tiene influencia en la presencia de los extremos de temperatura en nuestro país, sobre todo entre el otoño y la primavera, fuertemente invierno y primavera, con mayor presencia de noches cálidas en toda esa región, con fuerte influencia más en la mínima que en la máxima, pero también en la máxima tiene influencia en el norte de nuestro país, de mayor influencia, afluencia de máximas cálidas, como también inhibición en la Patagonia de temperaturas extremas cálidas cuando hay un niño presente. Todos estos estudios, con los que les mencioné anteriormente, nos permitieron elaborar un pronóstico estacional de temperaturas extremas. Este pronóstico es un pronóstico estadístico que es operativo, que se realizó a partir de una tesis doctoral de Soledad Collazo en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires, y que lo que presenta es un pronóstico de probabilidad de tener temperaturas máximas muy elevadas o mínimas muy frías, en este caso solo los dos, se estudiaron los 4 extremos, para los próximos 3 meses. O sea, los extremos de las máximas y los extremos de las mínimas en los siguientes 3 meses. Es un pronóstico operativo, muestra probabilidad
probabilidad de tener temperaturas, en este caso, por ejemplo, máximas cálidas, esto fue el ejemplo del otoño 2023, máximas cálidas con probabilidades de estar en el tercio superior, ¿sí? Altas probabilidades de estar en el tercio superior para el otoño 2023, por ejemplo. Estos pronósticos se presentan en las reuniones mensuales del Servicio Meteorológico sobre tendencias climáticas y está permanentemente en la página del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos actualizado. Ahora, recuerdan que el 22-23 fue un verano muy cálido, extremadamente cálido con temperaturas muy elevadas. ¿Qué es lo que se observó? Que todas las temperaturas máximas estuvieron por encima de lo normal, por encima del percentil 90, y que se había pronosticado en el mes de noviembre de 2022 para ese verano, es que la alta probabilidad de que todas las temperaturas máximas estuvieran por encima del percentil 90. Por lo tanto, en este caso, el pronóstico dio que prácticamente el 90% de las localidades el pronóstico fue acertado. En general, el pronóstico es bueno, da buenas verificaciones todos los trimestres, se presenta la verificación del trimestre anterior en todos los casos y podemos ver que esto anticipa una estación siguiente con temperaturas extremas o no, o inhibición de temperaturas extremas, tanto frías como cálidas, ¿no? Este pronóstico está a disposición siempre en la página del departamento. Y sabemos cuando hablamos de olas de calor que tiene impactos, fuertes impactos. Impactos, por ejemplo, en la persistencia y ocurrencia de sequías, cuando eso está acompañado de poca precipitación. Eso impacta en la economía, en la producción de alimentos, finalmente también impacta en la salud. Impactos en los medios de vida en las zonas urbanas de nuestro país, cuando tenemos esta sucesión de tanto calor, tenemos muchos problemas en la distribución eléctrica. Impactos en la producción de incendios en muchos lugares. Los incendios además producen claramente mala calidad del aire y eso produce impactos en la salud. Impactos en la distribución de los vectores. O sea, el impacto en la salud es concreto. Nosotros en particular hemos hecho estudios que muestran estos impactos y esta frase que me pareció muy clara, ¿no? La ola de calor es como el cambio climático en el cuerpo. En el verano sabemos que los episodios de calor son cada vez más frecuentes, empiezan antes, son más intensos, entonces se añade un factor negativo al cambio climático, ¿no? Y como un problema serio de salud global que por suerte se está atendiendo bastante a nivel internacional, el problema del impacto del cambio climático y la salud, a partir de entender el problema y de plantear soluciones al cambio climático a partir de la salud como el problema principal. El primer trabajo que hicimos fue a raíz de estudiar la relación entre la mortalidad y la temperatura. La mortalidad vemos que tiene esta forma característica con la temperatura, temperaturas a las cuales la mortalidad no le afecta a la temperatura, pero a partir de ciertos valores se dispara la mortalidad en el caso de calor. Este trabajo nosotros lo hicimos para la ciudad de Rosario y la ciudad de Buenos Aires y fue el iniciador de las alertas ante olas de calor en el Servicio Meteorológico Nacional, que luego, a partir de este trabajo, el Servicio Meteorológico Nacional, con otros grupos de investigación, amplió a todas las estaciones del país y estableció el sistema de alerta nacional ante olas de calor o ante temperaturas extremas cálidas, uno de los tantos sistemas de alerta que posee el Servicio Meteorológico Nacional, para tratar de evitar los impactos que se sabe que tiene una ola de calor en la salud, no solo en la mortalidad, sino en aquellas personas más vulnerables, mayores de 65, menores de un año o con problemas de salud preexistentes, como deshidratación, problemas cardíacos, problemas respiratorios, etc. Por lo tanto, esto inició aquel sistema de alerta ante olas de calor que en el presente se establece regularmente en el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, desde ya les agradezco mucho esta invitación y les deseo un buen encuentro.